amada iglesia, amadas familias. Nos alegra mucho estar conectados con ustedes un domingo más para alabar a nuestro Dios, y quiero retomar un poquito la enseñanza que la pastora Miriam nos dio hace 8 días, y es que siempre va a haber un motivo por el que debamos darle gracias al Señor y alabar su nombre. Y allí en familia, en sus casas, te pido que cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias por un día más de vida, Señor. La vida, que hoy estemos vivos, Señor, es un milagro y muestra de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por nuestra familia, Señor. Gracias porque podemos conectarnos, así sea por este medio, para alabarte como iglesia, en un solo espíritu, Señor. Y por eso queremos darte gloria y honor, Señor. Queremos unirnos al cántico celestial y alabarte y exaltarte, Señor, porque solo tú eres digno, Dios. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y disponemos nuestros corazones para glorificarte y cantar con todo nuestro corazón, entendiendo lo que estamos cantando, Señor. No cantamos por cantar, sino declaramos lo que estamos cantando, lo entendemos, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin esperanza, tristeza acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar, hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento
que, bueno, no sé si está sobre sus pies, pero si no lo está, le invito a que se pare sobre sus pies. Y pues le diga a nuestro Dios que Él es todopoderoso, porque pues Él es un Dios grande, Él es un Dios que siempre está ahí, no sé, pendiente de nosotros, y pues creo que mejor sea nuestra alabanza y nuestra disposición de corazón, pues más hermosa va a ser nuestra adoración hacia Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Así es, Señor. Declaramos que tú eres un Dios todopoderoso, que el mismo Dios que abrió los mares para el pueblo de Israel es el mismo Dios que hoy está aquí con nosotros, sosteniendo nuestra vida en sus manos. Te amamos, Señor, y declaramos que en la cruz, que en el sacrificio de Jesús hay poder, Señor. Estamos convencidos que fue por amor lo que hiciste en la cruz, Señor, y que lo que creemos, Señor, se basa no solo en que fuiste a la cruz, no te quedaste ahí en la cruz ni en la tumba, Señor, sino que la tumba hoy está vacía, en que tú resucitaste, Señor, y hoy estás a la diestra del Padre, y por eso queremos alabarte, Señor, declarar que en tu sangre hay poder, Dios. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que
santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Sabemos, Señor, que algún día toda rodilla se doblará ante tu santidad y todos te declararán como Rey, como el único Dios y como el Santo, Señor. Tú eres santo, la Biblia te describe como 3 veces santo, Señor. Y hoy, Señor, queremos declarar que por ti, Jesús, ahora somos un cuerpo contigo, somos una familia en Cristo y sabemos que tu palabra dice, Señor, que si alguno en el cuerpo está dolido, todo el cuerpo está dolido, Señor. Y queremos que nos enseñes a sentir dolor por nuestro hermano, por también sentir alegría por los triunfos de nuestros hermanos, Señor. Que nos enseñes a ser familia
y nos enseñes a ser iglesia, Señor. Que tú, Jesús, seas el centro de esta congregación y te alabamos, Señor. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extraviados ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y
reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Señor, te amamos, te bendecimos y disponemos nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Colocamos el tiempo de la prédica, de la enseñanza en tus manos, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Para todos, reciban un muy cordial saludo de parte nuestra, muchas bendiciones y bueno, después de haber alabado al Padre, haberlo adorado, ojalá que hayan cantado con todo el corazón y bueno, vamos a disponer nuestros corazones, vamos a decirle al Padre que tenemos disposición de corazón para recibir su palabra, tenemos disposición en nuestro corazón para vivir su palabra también. Y hoy pues la enseñanza que traigo, que Dios ha puesto en mi corazón, tiene que ver con algo que todos necesitamos y algo que nos debe permitir conectarnos con el Padre. Así es de que antes de empezar en la palabra vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra luz y nuestra guía, que nos lleve por el camino de la palabra. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, te doy la honra y la gloria, bendigo cada familia que se ha conectado, Señor. A ti, amado Dios, sea toda la honra y toda la gloria. Dios, te damos gracias porque tenemos un día más de vida, Señor, con el cual te podemos glorificar, honrar, amar, amado Padre. Dios, bendito eres y santo, te damos gracias por guardar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos ha regalado lo más maravilloso que podemos recibir y es la salvación a través de Jesús. Te bendecimos, amado Señor, y Espíritu Santo, sé nuestra luz, guíanos en la palabra. Te lo pedimos con humildad, Señor, pero sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones. Amado Padre, te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que todos en la vida necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos tener una relación cercana con el Padre. Y hay algo muy importante que tenemos que saber, y es que no lo podemos hacer de cualquier manera. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos hacerlo. Y hoy le he puesto por título a esta enseñanza, un encuentro con la santidad de Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Y para quién lo debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos tener para poder tener ese encuentro? Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra. Vamos a ir a Éxodo 3, versículos del 1 al 15. Y nos habla del llamamiento de Moisés. Voy a esperar para que ubiquen en sus Biblias. Yo me imagino que todos son súper veloces en eso porque la manejan al derecho y al revés. Éxodo 3 del 1 al 15. Vamos a leer estos versículos. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus
actores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Bueno, vamos a ver muchas cosas interesantes en esto que acabamos de leer. Pero antes de iniciar, quiero hacerles un recuento más o menos de lo que fue la vida de Moisés. La vida de Moisés se divide realmente en 3 etapas, y cada etapa es de 40 años. Durante sus primeros 40 años vivió en el palacio del faraón, ¿cierto? Recibió la mejor educación, me imagino que todos los mejores lujos, las mejores comodidades, ¿cierto? Pero por un error que él cometió, del cual vamos a hablar más adelante, tuvo que salir de allí. Estando en el palacio, viviendo junto al faraón y toda su corte, Moisés era un hombre importante. Pero luego, a raíz de su error, tiene que ir al desierto, huye al desierto. Entonces, cuando huye al desierto, ya deja de ser un hombre importante y empieza a ser un don nadie, un cualquiera, porque ya no tenía un estatus, no tenía un renombre, no era reconocido, sino que por el contrario ejercía la función de pastor y trabajaba para su suegro. Y no olvidemos que el ser pastor era una de las profesiones más menospreciadas del momento. Ahora, después de 40 años en el desierto, o sea, ya cuando tenía una edad de 80 años, era un hombre llamado por Dios. Era un siervo de Dios. Entonces, en ese momento, cuando es llamado a ser un siervo de Dios, logra ubicarse dentro de los 3 hombres más renombrados en la historia del Antiguo Testamento: Abraham, David y Moisés. Logra un sitial que no había logrado antes. Vamos a mirar cómo fue la preparación de Moisés para su encuentro con la santidad de Dios. Entonces, y así es como he titulado la enseñanza: un encuentro con la santidad de Dios. Vamos a mirar cómo fue la preparación. Entonces, cuando Moisés vivía en el palacio del faraón, fue un hombre importante, pero no fue utilizado por Dios. ¿Sabes algo? Dios no utiliza gente importante, Dios utiliza gente dispuesta. Porque muchas veces el ser importante es un impedimento para tener esa conexión con el Padre, para podernos comunicar con el Padre, para tener esa dependencia con el Padre. Porque cuando las personas son importantes, ¿sí?, creen que no necesitan de Dios. Cuando las personas son importantes, el orgullo prevalece, la carne prevalece antes que la relación con el Espíritu Santo y con el Padre. Entonces, muchas veces el orgullo, o siempre el orgullo, será un impedimento para tener una comunión con el Padre. Ese no era el momento para que Moisés fuese utilizado. Pero solo una persona importante que vino a este mundo sí pudo lograr lo que Dios quería. ¿Saben por qué? Porque se humilló. Ese hombre se llama Jesucristo.
Jesucristo vino siendo importante, siendo Dios se hizo hombre, ¿sí? Pero siendo Dios hecho hombre, se hizo como un siervo y aún lavó los pies de sus discípulos. Fue el único ser importante en esta tierra que logró lo que Dios quería para ser utilizado. Tenía todos los requerimientos para ser utilizado por Dios, nadie más. ¿Y saben por qué? Porque Él no tenía esa naturaleza pecaminosa. Nosotros difícilmente podríamos lograrlo. Otro aspecto importante para poder ser utilizados por el Señor, y es que nadie está listo para ser un líder hasta que haya sido un buen discípulo. Entonces, en el caso de Moisés, nunca había sido siervo de nadie. Él era un hombre importante y por el contrario, me imagino que tenía mucha servidumbre. Era un hombre al cual todo lo que él decía, eso se hacía, ¿cierto? Entonces él no conocía lo que era servir, por lo tanto no podía ser utilizado por Dios. Y eso que Dios nos habla hoy acá es, realmente si yo quiero servirle al Señor, tengo que empezar por servirle a mis hermanos, servirle a otros también. Esa parte de este cursito todavía no lo había hecho Moisés. Otro aspecto importante es que Dios, dentro de los planes de Dios, sí estaba el utilizar a Moisés. Moisés era, tanto su padre como su madre eran descendientes de la tribu de Leví, eran levitas. Y entonces Dios sí tenía un plan y un propósito con Moisés. De hecho, Dios le había permitido salvarle la vida a Moisés, porque ya estaba planillado para ser el líder, el que dirigiera al pueblo de Israel. Pero todo tiene un momento. En la vida siempre todo tiene su lugar de acuerdo y su momento de acuerdo a los propósitos de Dios, no a los propósitos nuestros. Y vamos a mirar por qué. Moisés no estaba preparado para liberar al pueblo de Dios. No sé, en el capítulo 2 del Éxodo, o sea, un capítulo antes de lo que acabamos de leer, no sé si ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña que Moisés bajó a mirar a su pueblo, digamos que lo que era su gente, y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y Moisés, llevado por la ira, ¿sí?, mata a este egipcio. Entonces, al día siguiente va Moisés y ve que dos hebreos están peleando. Entonces trata de separar a los hebreos, ¿cierto? Y uno de ellos le dice: ¿y a ti quién te ha puesto? ¿Sí? Como por líder. ¿Quién te ha puesto por gobernador? Para nosotros. ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio ayer? Eso me evidenciaba en el capítulo 2 el temperamento que tenía Moisés. Ese carácter no le servía a Dios, no era a la manera de Moisés, no era derramando sangre como Moisés liberaría al pueblo. Por lo tanto, no era el tiempo de Dios, no era la manera del hombre. Todo se hace del momento y a la manera de Dios. Entonces, Moisés era un hombre importante y había sido educado para gobernar, pero para gobernar según la manera del hombre, no según la manera de Dios. Y si nosotros vemos, muchas de las cosas que Dios hace aparentemente son contrarias a lo que el hombre normalmente haría, ¿cierto? Pero aquí Dios siempre quiere que nosotros seamos tal vez menos en cuanto a orgullo, en cuanto a toda esta serie de cosas, en cuanto a nuestro carácter, para que Él pueda crecer en nosotros. Es aparentemente todo lo contrario. Moisés era un hombre importante y había sido educado para gobernar, a la manera de los hombres. Por lo tanto, tenía que desarraigar ese tipo de enseñanza, ese tipo de criterios, esa manera de pensar para poder adquirir un nuevo esquema, que era el esquema de Dios. Y no lo iba a lograr en el palacio. Pero también, ¿por qué todo funciona en el tiempo de Dios? Miremos que el pueblo tampoco estaba preparado para tener a Moisés como líder. Cuando Moisés mata a este egipcio,
repito, y cuando estos dos hebreos, ¿sí?, están peleando, eso lo encontramos en el capítulo 2, versículos 13 y 14, ¿cierto? Entonces, esta gente le dice: ¿y quién te puso a ti como príncipe y juez? Ningún hombre se puede autoproclamar, menos para la obra del Señor. Solo Dios, solo el Señor, ¿sí?, es el que nos llama a todos, todos somos llamados a servir al Señor. Él es el que nos llama, nos capacita y nos envía a servir en su obra. En este momento, Moisés solo había sido llamado desde mucho tiempo atrás, pero no estaba capacitado y no había sido enviado por Dios todavía. En resumen, vamos a mirar en el capítulo 2, en el versículo 24, el pueblo, cuando empieza a estar preparado para recibir esto que Dios tenía reservado para ellos, cuando clamó a Dios. Entonces, cuando el pueblo clama a Dios espiritualmente, está en disposición de recibir lo que Dios tiene para darles. Mientras el pueblo no le clame al Padre, ahí no había disposición para esto. Entonces, cuando el pueblo clama a Dios, Dios oye el clamor del pueblo, y ahí estaba preparado, había un ambiente espiritual, había disposición del parte del pueblo para recibir el líder que Dios enviara. Adicionalmente, Faraón, el faraón que lo perseguía, que estaba persiguiendo a Moisés, había muerto. Entonces era el momento propicio, si Dios lo permitía así, para que Moisés volviera a Egipto. Otro aspecto importante, y por qué era el momento propicio para que toda la liberación del pueblo se empezara a dar a través de Moisés, a través de Dios, y es lo siguiente, y es que Moisés ahora estaba bajo la autoridad de su suegro, por lo tanto estaba preparado para estar bajo la autoridad de Dios. Cuando nosotros no aprendemos a aceptar la autoridad de otras personas, tampoco aceptaremos la autoridad de Dios. Es por eso que es tan importante que muchas veces nosotros le enseñemos a nuestros hijos a que respeten la autoridad del Padre. Si nosotros vemos la juventud como está hoy en día, esta juventud está desafiando la autoridad en todas sus ramas, de todas las maneras, y es una juventud que no aceptaría la autoridad de Dios. Moisés huye al desierto y estuvo allí por 40 años sin saber que esa era la preparación para guiar a un pueblo en el desierto. En el desierto, Moisés tuvo que aprender a desarraigar lo que tenía en su corazón. Tuvo que aprender a desaprender todo lo que había aprendido en Egipto, pero también tenía que aprendiendo a llevar ovejas, ¿cierto? También aprendería a llevar un pueblo. Cuando Dios lo lleva por el desierto a Moisés, es porque Dios necesitaba a alguien también que conociera el desierto. ¿Sabes qué pasa con esto? Que cuando una persona ha pasado por aflicción, ¿sí?, cuando una persona ha pasado por el desierto y Dios ha permitido esto, es porque Dios le está diciendo: mira, si tú pasaste por el desierto y si tú aprendiste toda la lección al momento de pasar el desierto, ayudarás a otros cuando estos también vayan a pasar por el desierto. Nada de tus sufrimientos, nada de los padecimientos que tú has tenido o que hemos tenido son en vano. Dios aprovecha absolutamente todo. Si tú saliste de las drogas, si tú tenías problemas de adicción sexual, cualquier otro tipo, y Dios te ha sacado de esto, Dios te está diciendo hoy: hey, yo te llevé al desierto porque algún día quiero que ayudes a otros a salir de allí. Y eso era lo que Dios pretendía cuando llevó a Moisés al desierto 40 años. Vamos a mirar entonces, listo, vamos a seguir mirando. 1. Moisés no estaba preparado, entonces Dios lo lleva a el desierto por 40 años para empezar a prepararlo, para que empiece a dejar de ser un hombre importante para ser un hombre que no tenía como algo de qué envanecerse siendo pastor. Cuando Dios lo lleva al desierto, le quita todo su orgullo y empieza a depurar su carácter
lo somete bajo su suegro para que aprenda a aceptar la autoridad de Dios. También todo tiene su tiempo en las manos del Señor. Él va preparando las circunstancias, Él va preparando las personas que van a dar, tanto como los que van a recibir. Vamos a mirar un segundo aspecto, la revelación de Dios, y lo encontramos en Éxodo 3:2, lo que estamos leyendo. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿qué me enseña todo esto? Que la zarza no se consumía. ¿Esto qué me está enseñando? La autosuficiencia de Dios, porque la zarza no se apagaba. El fuego simboliza el cuidado. Cuidado, si nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, que hemos leído la palabra de Dios, podemos recordar que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, en las mañanas había una nube que los protegía del sol, y cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba, y en la noche esa nube se convertía en una llama de fuego para generarles calor y protección. Entonces la zarza no se consumía, pero eso da un símbolo de Dios. El fuego también simboliza el Espíritu Santo. No olvidemos que en Pentecostés, ¿sí?, dice que el Espíritu Santo descendió como llamas de fuego. Moisés fue atraído por lo extraño del acontecimiento. Ahora vemos que ¿quién es el ángel de Jehová? Vamos a mirar, aquí me habla que y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Pero ¿quién es el ángel de Jehová? Y lo podemos encontrar, ¿sí?, en el versículo 4. El versículo 4 me da toda la claridad acerca de quién es el ángel de Jehová. Dice: viendo Jehová que él, o sea Moisés, iba a ver, porque Moisés sintió curiosidad por ir a ver qué era esa llama ardiente, dice, lo llamó desde en medio de la zarza. Mire, ¿quién estaba en medio de la zarza? Dios. Dice, Dios de en medio de la zarza le llamó y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Así es que Dios mismo fue el que se encargó de llamar a Moisés. Y vamos a mirar varias cosas. Solo 7 veces en la Biblia Dios repite el nombre de alguien. Tremendo. Y eso fue en Génesis 22:11, Abraham. Lo hizo también en Génesis 46:2 con Jacob. En Éxodo 3:4 lo acabamos de ver con Moisés. En 1 Samuel 3:10 con Samuel. En Lucas 10:41 cuando estaba resucitando a Lázaro le dice: Marta, Marta, sí, la hermana de Lázaro. En Lucas 22:31 cuando le iba a hablar a Simón Pedro, le dice: Simón, Simón. Y en Hechos 9:14 cuando le habla a Saulo y le dice que por qué me persigue, Saulo, Saulo. Entonces esa manera en la que él se le refiere a Moisés y lo llama Moisés, Moisés, al ver que solo unas pocas veces hizo esto, me da a entender de que hay una solemnidad en el llamado de Moisés. Entonces, cuando somos llamados a servir al Señor, eso es algo solemne y nosotros debemos tener cuidado de cómo le servimos al Señor, de cómo vivimos nuestra vida para servir a Dios, porque tenemos que vivir para su gloria. Ahora miremos cómo le dice Dios a Moisés. Vamos siguiendo en cuanto al capítulo 3. Y Dios le dijo: no te acerques porque lo que pisa es tierra santa. Versículo 3:5. ¿Sí? Porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Entonces, Dios le clarificó que no se acercara de cualquier manera porque Él es santo. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar eso? Yo no me puedo acercar al Padre a la manera mía, no me puedo acercar a Dios de cualquier manera. Yo tengo que siempre honrar su presencia. Yo no me imagino antes cómo harían, no sé, digamos que tal vez muchas personas de los que me escuchan no conocen cómo funcionaba el tabernáculo, pero en el tabernáculo había un lugar especial que se llamaba el lugar santísimo y solo el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar allá al lugar santísimo y entraba una vez al año. Pero si este hombre entraba en pecado, ¿sí? Moría inmediatamente. Entonces, ¿cuál era el tema allí? El tema es que yo no me imagino si alguno de nosotros
tuviese esa oportunidad de haber sido sacerdote y entrar a ese lugar santísimo, yo creo que no entraríamos de cualquier manera, ¿cierto? Entraríamos con honra. Ese mismo Dios, el que honraba a ese pueblo en ese momento, es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora. Por lo tanto, la honra no se puede perder. El hecho de que vivamos en la gracia y que Jesús nos lleve al Padre no implica que tengamos que perder ciertos principios. Esos principios se mantienen porque Dios es inmutable, Dios no cambia y su santidad tampoco cambia. Entonces, cuando este hombre se va a acercar, cuando Moisés se va a acercar, Dios le dice: para ahí, porque lo que tú vas a pisar tierra santa es. ¿Qué también me muestra? ¿Sí? Que Dios impacta su santidad en todo lo que le rodea, en todo lo que le está rodeando, pero demanda de sus siervos una conducta especial con respeto hacia él. Podemos ver que ¿dónde estaba la zarza? En el desierto, ¿verdad? Entonces, por un momento, ese pedazo de desierto se convirtió en una parte de Tierra Santa. Esa zarza fue en un momento el templo del Dios mismo. Vemos el poder de Dios, vemos lo que Dios logra hacer en un solo instante y todo lo que Dios transforma por su santidad. Si nosotros de verdad queremos transformar nuestra vida, debemos reconocer la santidad de Dios, porque cuando reconocemos la santidad de Dios, también estoy reconociendo mi posición y no puedo llegar de igual a igual delante del Padre. Vamos a mirar el versículo 6. Aquí Dios se le presenta a Moisés, Dios se le revela a Moisés. Entonces le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, quien te habla es el Dios de la fidelidad, el Dios de las promesas, el Dios que te cuida, ese Dios fiel. Dios es autosuficiente, la zarza no se consumía, ese fuego se mantenía, pero ¿quién lo mantenía? Él mismo. No necesitó de algo externo para mantener esa llama. Dios me empieza a mostrar allí, o le empieza a mostrar a Moisés, ¿sí?, su autosuficiencia. Dios es santo, por lo tanto, y esta es la primera vez que aparece la palabra santo en la Biblia, ¿sí? Es la primera vez que aparece ese término para referirse a sí mismo. Dios se estaba refiriendo a sí mismo como santo. Ahora, Dios, cuando se le aparece a Moisés, transforma, lo que yo les decía ahora, Dios transforma todo lo que le rodea y entonces convierte un pedazo de desierto en un lugar santo. Lo importante aquí es cómo nos presentamos delante del Padre. Y lo importante aquí es qué es lo que yo quiero recibir del Padre. Pero para poder recibir del Padre algo, yo tengo que ir mirando todo esto, cómo está mi vida. Si yo me presento delante de Dios como un hombre importante o como un hombre sencillamente que reconoce quién es Dios, un hombre que reconoce que es su santidad, un hombre que reconoce que Él es todopoderoso y que Él es autosuficiente, que Él ni siquiera necesitaría de mí. Más aún, nosotros lo que recibimos a Jesús fue porque Dios nos amó primero y nos trajo con lazos de amor. Mirando la vida de Moisés, Moisés no fue útil sino hasta cuando fue siervo de Jetro y fue un pastor. De nada le sirvió todo lo que tal vez pudo haber estudiado en el palacio. Y si nosotros miramos nuestra vida, a veces yo digo, uy, Dios mío, pero ¿por qué solo hasta cierta edad? Yo quería haber sido cristiano tal vez de joven, pero mi carácter no daba para eso. Así como el carácter de Moisés, ¿sí?, no servía para haber sido el líder. Imagínate un líder como Moisés que apenas vio que este egipcio estaba maltratando al otro, es arreglar todo a los golpes, a la brava,
Ese líder no estaba preparado. Cuando tú crees que todo lo puedes hacer a tu manera, estás negando y quitando el poder de Dios. Y aquí Dios, cuando se le presenta en la zarza, Dios le dice: hey, yo soy autosuficiente, yo soy santo, yo soy poderoso. Y mire que hay algo muy importante en este versículo 6. Y Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabes algo? Es el Dios de generaciones. Es el Dios de generaciones. Y es eso lo que nosotros tenemos que transmitir de ahora en adelante a nuestras generaciones. Vive en santidad para Dios, vive en humildad para Dios. Reconoce que Él es poderoso. Y hay algo también muy importante con esto, cuando Dios le dice: hey, no te acerques porque lo que estás pisando tierra santa es. Y es que me muestra que Dios no convive con el pecado. Tanto así que aún quitó su mirada de su Hijo amado en la cruz. ¿Cuánto más no lo hará con el hombre que peca? Así es que debemos vivir en santidad. Debemos buscar la santidad cada día. Debemos en todo momento y en cada cosa que hagamos hacerlo con santidad y con honra para el Señor. Vemos que Dios cumple su promesa, porque Dios le había prometido, Dios le había dicho a Abraham que Él le daría una descendencia, que lo llevaría por el camino, ¿cierto? Pero que ese pueblo algún día sería esclavo y Dios lo liberaría. Dios no se olvidó de esa promesa. Entonces aquí, cuando se presenta esta oportunidad, Dios está cumpliendo promesas. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, que es santo, pero que no se olvida de ti. Y hay algo muy importante, y es que Dios ama a su pueblo y escucha y tiene compasión de su pueblo. En Éxodo 3:7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Él lo vio y escuchó cuando el pueblo clamó. Dice, voy a leerlo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aprendamos a llegar a la presencia de Dios y presentémosle al Señor todo lo que nos pasa. Presentémosle a Dios todas nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras angustias. Entreguémosle a Él. Pero cuidado cuando lleguemos a su presencia. La mejor manera de llegar a la presencia del Padre es a través de Jesucristo, y es la única. Porque Jesucristo es el que nos lleva al Padre. La palabra de Dios dice que nadie va al Padre sino por mí, sino por Jesucristo. Nadie puede hacer algo diferente. Nunca dudes que Dios escucha tu clamor. Dice la palabra de Dios que en los versículos 3 del 8 al 10 dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pueblo clamó y Dios escuchó. Y cuando tú clames, Dios escuchará. ¿Sabes qué quiere el enemigo? Decirte que Dios no ha escuchado tu plegaria, que Dios no te va a escuchar, que tú no eres digno. Pero mire, este pueblo también era pecador. Este pueblo clamó a Dios y Dios escuchó el clamor de su pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios también. Entonces, no dejes de orar, de clamar. Hazlo con honra, pero también hazlo creyendo que Dios escucha. Porque si no lo haces con fe, difícilmente Dios va a escuchar lo que tú tengas para decirte. Miremos lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué esto? Porque el pueblo de Israel después, cuando Dios los libera y van por el desierto, ¿sí? Muchas veces renegaron de lo que Dios había hecho. Dios les había dicho que vengan delante de mí, clamaron a Él, y cuando Dios los libera empiezan a renegar.
Entonces, te digo algo, el pueblo de Israel estaba libre físicamente, pero su corazón seguía atado a Egipto, su corazón seguía atado a las costumbres, su corazón seguía atado a un pasado, su corazón seguía atado a unas costumbres paganas, tal vez a una tradición, como nos enseñaron a muchos, que si dejamos esa tradición estamos negando la fe. Pero si la fe está en Jesucristo, no hay nada más. ¿Cuál fe estábamos negando nosotros? O estábamos esclavos de la incredulidad. Y eso era lo que le estaba pasando. Mire lo que dice Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sabes algo, eso es lo que nosotros necesitamos. Alguna vez estuvimos esclavos del pecado y no había poder que nos pudiera liberar de esa esclavitud. No había nada que nos pudiera sacar de eso. Hasta cuando conocimos a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Y Jesús nos dice: hey, yo pagué un precio en esa cruz por todo lo que tú habías hecho, libérate de eso, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Rompe de tu corazón las cadenas que te ataban a un pasado que no te sirvió. Rompe las cadenas del odio, del orgullo, sé libre. Y el pueblo de Israel aquí estaba clamando por libertad, pero más adelante, cuando Dios lo libera, ellos no la podían creer y actuaron de una manera incorrecta. Cree que Dios hará, y Dios te hará libre. Yo quiero decirte algo, que si tú sientes que hay algo en tu vida que te está atando y no te deja libre, suéltale eso al Señor, para que Él pueda romper las cadenas y el yugo que te ata, para que Él te pueda hacer libre, pero una libertad verdadera, para que Él definitivamente pueda usarte. Él no usa esclavos. Él no usa esclavos, y menos cuando somos esclavos del pecado. Entonces lo que primero tenemos que hacer es hacernos libres, arrepentirnos de ese pecado, y ahí sí presentarnos delante de Dios. No olvidemos que Dios es santo. Otra cosa muy importante en lo que acabamos de leer es ese diálogo que tienen Moisés y Dios, y vamos a mirarlo, ¿sí? Porque Moisés tiene unas características, y es que Moisés es un fugitivo de la justicia. Había asesinado a un egipcio y estaba huyendo de la justicia. Entonces, imagínate las personas que muchas veces Dios usa, tal vez lo que el hombre menosprecia o lo que el hombre desecha. Moisés ya tenía 80 años, pero Dios lo usó. Y más aún, Dios estaba esperando que él tuviera tal vez esa edad. ¿Sabe por qué? Porque cuando a los 80 años ya Moisés no era tan impulsivo como lo era antes, ¿sí? Y en medio de esa impulsividad, en medio de ese carácter fuerte, Dios no lo quería así. ¿Sabes algo? A Dios no le sirven los hombres impulsivos o las personas impulsivas, ni las pasivas. Porque el impulsivo quiere ir delante de Dios y el pasivo quiere ir detrás de Dios. Pero ¿sabes qué dice Dios de Enoc? Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Porque Él quiere caminar Él quiere caminar contigo. Pero si tú eres impulsivo y vas 30 metros delante de Dios, Dios dice: no me sirve. Ese carácter de Moisés no le servía a Dios. Tenía que ser moldeado, tenía que ser preparado por Dios. Entonces Dios sabe esperar y dice: no, tengo que doblegar el carácter. 40 años en el desierto, tremendo cantidad de tiempo para que el carácter de Moisés estuviese preparado. Entonces, y un hombre y una persona que sea lenta, demorada en decidir, pero que sí, es que no, entonces resulta que Dios va adelante y Él va detrás. Dios necesita siervos que caminen junto a Él. Entonces para eso Dios nos moldea, y es por eso que nosotros tenemos que estar en constante comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios yo tengo que ir
a la par con Dios. Si yo voy 30 metros atrás, ¿yo cómo voy a dialogar con Dios? Yo tendría que gritar para que Él me grite y me responda, ¿sí? Y si yo voy delante, igual, yo tengo que voltear a mirar hacia atrás y empezar a hablar con Dios. Ahí no hay un diálogo. Entonces, vamos a mirar cuál era, en qué momento ya se da lo del diálogo entre Moisés y Dios. ¿Y qué acontece con esto? Entonces, miremos el versículo 10. Dios le delega una tarea a Moisés. Entonces, en ese encuentro con Dios tenía algo especial. Había un propósito, ahora sí bien definido, para la vida de Moisés. Y ese propósito lo llevaría a ser, como les dije al comienzo, uno de los 3 grandes hombres del Antiguo Testamento. Entonces, Dios le delega una tarea. Entonces le dice, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ahí le dice, ven. ¿Y en qué momento? Ahora. ¿Y por qué era ahora? Porque era el momento de Dios. No era ni a la manera ni en el momento en que Moisés creía que lo podía hacer. A veces dicen, no, es que me trago a medio mundo, es que ahora sí yo tengo 40 años y, mejor dicho, uno a los 40 años no cree en nadie. A los 20, a los 30 años uno no cree que va a llegar nunca viejo ni nada. Sí, uno se come medio planeta. Y muchas veces así no le servimos a Dios. Dios, calmadito. Espera. Tu carácter tiene que ser formado y nos va llevando y va formando nuestro carácter. Ya aquí Dios ya lo llama y le dice, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Pero entonces miremos, ¿y qué le dice Moisés? ¿Cómo reacciona Moisés ante el llamado de Dios? ¿Cierto? Aquí es donde ya los dos tienen ese encuentro con la santidad de Dios. Miremoslo en los versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y la respuesta de Dios dice, y él le respondió, Dios le responde: ve, porque yo estaré contigo. Esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Cuando Dios lo llama, mire lo que dice Moisés: ¿quién soy yo? Resulta que todavía algo tenía Moisés de cuando estaba en Egipto. Dijo, si no me usaste cuando yo era importante, ahorita sí, si yo soy un don nadie. Así era como le servía a Dios, con humildad. No necesita al más importante, al más lustrado, no necesita eso. Necesita los dispuestos de corazón. Pero hay algo muy importante en el versículo 12, tremendamente importante, y yo quiero que le pongan cuidado a esto. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a Israel? Dios no le responde esa pregunta. Dios le habla de otra cosa. ¿Y qué le dice Dios? Y le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Aquí el importante no era Moisés, aquí el importante era Dios. Entonces como que Dios le dice, aquí lo importante no es quién eres tú, sino qué puede hacer Dios. Eso es lo que realmente importa. Y a veces nosotros llegamos con esas ínfulas de que yo soy el importante, yo soy el que hago. Y Dios dice, no, aquí no importas tú. Aquí importa el poder de Dios, aquí importa quién es Dios, qué representa Dios. Todavía Moisés aún tenía que ser un poco pulido. Miremos lo que dice 2 Corintios 9:12, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, quiere decir esto, que nosotros dependemos, ¿sí?, de lo que Dios haga. Eso, Él nos suple a nosotros todo lo que nos falte para nosotros poder servir, no solo en lo físico, ¿sí?, sino para nosotros. Él nos capacita para que nosotros podamos servir y debemos actuar con acción de gracias.
Pero miremos, sigamos mirando esa relación y ese encuentro entre Moisés y Dios. Entonces Moisés le dice, ¿y quién eres tú? Mirémoslo. Versículos 3 del 13 al 15. Y dijo Moisés a Dios, he aquí, listo, está bien. Y yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hacía mucho tiempo que Moisés se había desconectado de Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros vivimos en el mundo, totalmente desconectados de Dios. Nos olvidamos de quién es Dios, o tal vez nunca lo conocimos. Y solo aprendemos a conocerlo cuando llegamos a sus caminos. La pregunta aquí es, ¿verdad? ¿Conoces verdaderamente a Dios? ¿Estás seguro de conocer a Dios? Porque si no conocemos a Dios, ¿cómo nos vamos a relacionar así como se relacionaron Moisés y Dios a través de la zarza? No lo vamos a poder hacer. Hoy tenemos la opción, la palabra de Dios me dice que entrad pues confiadamente al trono de la gracia. Gracias a Jesús me lleva, me abre las puertas y yo puedo entrar y yo puedo decirle, puedo clamarle al Padre y decirle, Padre, libérame de todo esto, libérame de este problema, libérame de este dolor, libérame de todo esto que estoy sintiendo y entregarle mis cargas al Señor. Mire lo que le dice el Señor, así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, mire cómo es de reiterativo el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, el Dios de generaciones, el Dios eterno, el Dios poderoso, es el que está contigo y conmigo, pero siempre y cuando nosotros tengamos una relación de santidad, una relación, un encuentro con la santidad de Dios. No es a nuestra manera, nunca nuestros proyectos se lograrán a nuestra manera, nunca nosotros lograremos hacer algo para Dios hasta tanto nuestro carácter no haya sido formado. Nunca nosotros podremos lograr algo para el Señor si no lo hacemos con la santidad que Él merece. Donde Dios está, todo lo que le rodea es santo. Que Él habite en tu hogar, en mi hogar. Que Él habite donde tú trabajas, para que todo en su presencia lo pueda llenar Él de santidad. Solo Él puede hacerlo. Para poder lograr lo anterior necesitamos a Jesús. Por nuestras propias cuentas no vamos a lograr nada. Por nuestra propia cuenta difícilmente lograríamos entablar una conversación con el Padre. Repito, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Así es de que yo te invito hoy, porque si tú no conoces de Jesús, te digo, difícilmente vas a tener un encuentro con el Señor. Porque si tú no conoces a Jesús, el problema no es tal vez tu orgullo, el problema no son tus finanzas, el problema no es nada. El problema es que no hay una relación con Dios. El problema es que sin esa santidad, sin ese rompimiento del pecado, no vas a tener una comunión con Dios. Y solo Jesús, por el sacrificio que hizo en la cruz, nos puede llevar al Padre. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos ayude para tener un encuentro con la santidad de Dios, para que nosotros aprendamos a conocer a ese Dios que merece toda nuestra reverencia, para que nos ayude a moldear nuestro carácter, ¿sí? Para que si hemos pasado por el desierto, nosotros hayamos aprendido la lección y podamos ayudar a otros. De verdad, si tú pasaste por el desierto, ¿por qué te quedas allí encerrado? ¿Por qué no entregas algo de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado para que podamos ayudar a otros? Te digo algo afuera, hay mucha gente perdiéndose. Hay gente que necesita de Dios. Miren que si la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos, no es porque afuera la gente no quiera escuchar de Dios. La gente sí quiere escuchar de Dios porque la mies es mucha. Es mucha la gente que quiere escuchar de Dios, solo que hay pocos que estén dispuestos a ir y predicar el evangelio. Y a eso fuimos llamados. Cuando Dios llama a Moisés, le da el propósito y le envía a cumplir una misión.
Y cuando Moisés entiende todo lo que ha pasado alrededor de su vida y acepta esa misión, entonces ahí es enaltecido. Sirviendo es cuando Moisés es enaltecido. No cuando estaba en Egipto, para nada, ni cuando estuvo en el desierto, porque fue un trato de parte de Dios para transformar su carácter. Así es de que yo te pido en esta mañana que dispongamos nuestros corazones para ver la santidad de Dios, para entenderla y para poder servirle a Dios con honra. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Padre mío. Permítenos acercarnos a ti confiadamente, pero que no con una irreverencia, Señor. Que aprendamos, Señor, a acercarnos a ti confiadamente, como tu palabra lo dice, como un Padre que nos ama, Señor, pero un Padre también al que honramos y respetamos, Señor. Te damos la gloria a ti, mi Señor. Yo te doy la honra, amado Padre, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque muchas veces cuando pasamos el desierto es porque tú querías formar nuestro carácter para llevarnos a algo más grande, para poderte servir, Señor. También te pido, amado Padre, que nos permita ser libres, rompe la cadena de cualquier esclavitud, Señor, de cualquier pecado, Señor, de lo que tú veas que hay en nuestro corazón y que esa libertad no nos deja avanzar. No solo queremos ser libres físicamente, Señor, queremos ser libres espiritualmente, Dios. Así como el pueblo de Israel, tú lo liberaste, Señor, pero ese pueblo no entendió que la libertad era integral en ti, Señor. Hoy nosotros estamos decididos a entender que Jesús ha muerto por nuestros pecados y nos liberó de la esclavitud del pecado. Dios, permítenos servirte, pero hacerlo con honra y hacerlo para tu gloria. Vivir, Señor, para tu gloria. Y tú, Señor, que eres Dios de generaciones, Dios de poder, un Dios eterno, Señor, encomendamos, Señor, nuestras familias, encomendamos, Señor, lo que tú has puesto a administrar a nosotros. Porque cuando tú nos das beneficios, cuando tú nos das bendiciones, estás probando nuestro carácter. Así de que, mi Señor, yo te pido que ayudes, Señor, a fortalecer nuestro carácter conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu tiempo y no en el nuestro, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, los bendigo con toda bendición de lo alto. No olvides que a veces en el desierto Dios forma nuestro carácter, porque viene algo muy importante si lo dejamos en las manos del Señor. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias, amadas familias, por acompañarnos. No olvides nuestras reuniones semanales por Zoom. Todos los miércoles, conexión familiar a las 7 de la noche. Si eres joven, conéctate a nuestras reuniones todos los viernes a las 6 de la tarde. Y recuerda nuestro culto familiar todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestros canales de YouTube y Facebook. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar.